Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a los webinars que hacemos desde aquí, desde el canal de Arsis. Hoy inauguramos el año y este año además venimos muy fuertes con un webinar muy especial hoy y con una nueva programación completa que vais a poder encontrar en nuestra web si queréis echar un vistazo. Antes de empezar, os resumo brevemente las normas del webinar. La duración estimada va a ser de 1 hora, en la que al final del todo dejaremos un espacio para que podáis preguntar todo lo que queráis. Por defecto estáis todos conectados en Mute, no podéis hablar directamente, pero si os fijáis en la herramienta de GoToWebinar sí que tenéis un espacio en el que podéis pasar todas las preguntas que queráis y, como os decía, al final de la sesión las iremos leyendo y se las pasaremos todas a Pablo, al ponente de hoy. Y por último, si no podéis asistir a la sesión completa, no pasa nada porque se queda grabada y una vez terminada, pasadas unas horas, se os generará un email automáticamente donde recibiréis el vídeo y para cualquier duda podéis volver sobre la sesión. Y sin más dilación, como os decía, hoy tenemos un webinar bastante especial. Hoy vamos a hablar de buenas prácticas de seguridad en Kubernetes. Y para esto tenemos aquí en el canal a Pablo Fredrickson, al que muchos de vosotros seguramente conoceréis más como Pelado Nerd. Pelado es un reconocido youtuber, divulgador en tecnologías como Kubernetes, Docker, Linux y muchos otros temas de tecnología. Y que en pocos años, Pablo, has conseguido hacer en tu canal más de 135.000 suscriptores en YouTube. Es toda una eminencia del mundo. Muy buenas, Pablo, Pelado, y bienvenido a este canal. Bueno, muchas gracias por la introducción. Así que sí, hoy vamos a estar charlando un poquito sobre seguridad de Kubernetes. ¿Estamos listos entonces para empezar? Todo Si tuyo. estamos listos, excelente, muchas gracias. Como dije, vamos a hablar un poquito sobre seguridad en Kubernetes. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Pablo Fredrickson. Como me estaban presentando recién, soy principal SRE en una empresa que se llama Split Software. Tengo 15 años de experiencia en el rubro y tengo 5 años de experiencia con Kubernetes en producción. También, para aquellos que no me conocen, nuevamente soy Pelado Nerd en YouTube. Tengo un canal donde hablo sobre las tecnologías que vamos a estar charlando un ratito hoy y también sobre cosas más blandas, como por ejemplo cómo manejar comunicación entre equipos en una startup, cómo manejar incidentes y todas esas cosas. Entonces, básicamente todo lo que hago en mi trabajo lo trato de enseñar en mi canal. Para aquellos que no saben, yo sé que hay mucha gente acá que ya sabe lo que es Kubernetes y me imagino que cuando vas a una charla sobre seguridad en Kubernetes, primero tenés que tener ya una base de lo que es Kubernetes, pero si hay algunas personas que tal vez no están muy familiarizadas, lo vamos a refrescar, vamos a hacer una pequeña lección sobre qué es lo que es Kubernetes en 3 minutos. Les aseguro que no nos vamos a pasar, va a ser máximo 3 minutos, así que básicamente Kubernetes son tres cosas para mí, ¿sí? Son pods, los pods son set de contenedores donde nosotros corremos nuestra aplicación. Después tenemos los workers, que también se le dicen nodos o máquinas virtuales, que son básicamente las computadoras donde corren estos contenedores, donde corren estos pods. Y después tenemos los masters, o sea, los servidores de Kubernetes, digamos, que son los que se encargan de manejar todos estos recursos. Dentro de estos masters están los controladores, los schedulers, la API, son varios componentes, pero básicamente Kubernetes se basa en estas tres cosas, ¿no? ¿Y para qué sirve Kubernetes? O sea, ¿qué nos da Kubernetes? Básicamente lo que nos da es la posibilidad de nosotros declarar diferentes aplicaciones y pedirle a Kubernetes que las ponga en los servidores. Más o menos se puede resumir en un manifiesto como el que estoy mostrando. Obviamente esto está súper resumido, le faltan miles de cosas, pero la idea acá es mostrar que yo tengo un manifiesto en un archivo tipo YAML donde defino un recurso que se llama deployment. Este deployment puede tener un pod o varios pods. Cada uno de esos pods pueden tener diferente cantidad de contenedores. Y fíjate acá lo importante es que, por ejemplo, el pod 1 tenemos 3 réplicas y en el pod 2 tenemos 2 réplicas. Entonces yo le estoy diciendo a Kubernetes, yo quiero tener 3 copias, ¿sí?, de mi aplicación del pod 1 y quiero tener 2 copias de mi aplicación del pod 2. Y yo esto se lo paso a una API. O sea, este manifiesto, esta YAML, yo se la paso a la API de Kubernetes y le digo, toma, te doy este manifiesto, fíjate qué puedes hacer. La API, a su vez, se conecta a los que les estaba nombrando recién, los workers, los nodos, ¿sí?, que son esas máquinas virtuales donde van a correr estos contenedores, por medio de un pequeño agente que corre en cada uno de estos nodos que se llama Kubelet. Kubelet vendría a ser como el agente de Kubernetes que corre en estos nodos, que permite la comunicación entre la API y entre los nodos, ¿sí? Dentro de esta API tenemos, como decía recién, los diferentes componentes, el API Server, el Kubescaler, el Control Manager, el Cloud Controller, todos estos componentes de servidores de Kubernetes, y todo eso se guarda en una base de datos que se llama etcd.
Pero es medio complicado y como dije, no tiene mucho sentido que nosotros sepamos tan por dentro de lo que son los máster y simplemente decimos que ahí es donde la magia sucede. Ahí está la magia de Kubernetes, donde pasan todas esas cosas. Y obviamente esta API, estos servidores máster también pueden ser eh, replicados. O sea, podemos tener más de un servidor máster, obviamente, que se encargue de asegurarnos de que si se cae uno, sigue todo funcionando. Después, cuando yo le pido este manifiesto a Kubernetes, Kubernetes lo que hace es distribuye esta carga, estos deployments, ¿sí? En mis servidores. Como puedes ver acá, yo estoy representando cada uno de estos pods con un pequeño rectángulo y dentro de uno de esos pods tenemos esos contenedores. Nuevamente, acá es algo que poca gente se da cuenta de que un pod en realidad no es siempre un solo contenedor, sino que pueden ser más. O sea que una aplicación puede tener varios contenedores. O sea, acá yo le digo yo acá le dije a Kubernetes, che, quiero 3 réplicas de mi pod 1 y 2 réplicas de mi pod 2. Como podemos ver, ponemos pod 1 réplica 1, pod 1 réplica 3, pod 1 réplica 2, bueno, y así. Entonces acá tenemos nuestra carga distribuida en nuestros servidores, ¿sí? Y supongamos que tenemos un pequeño accidente y uno de esos servidores, uno de esos workers se rompe, ¿sí? Se ve que se cae, se queda sin espacio en disco, se le desconectan el cable de red, viene alguien y lo patea o se tropieza y se enchufa, lo que sea. Kubernetes sabe que, nuevamente, yo le pedí que quiero tener varias réplicas de cada uno de esos pods con diferentes contenedores, entonces dice, hay algo que está faltando acá, voy a recrear estos nuevos contenedores en estos nuevos pods en los nodos que me quedaron, digamos. Entonces, de esta forma nosotros aseguramos que siempre tenemos lo que nosotros le pedimos a Kubernetes. Siempre vamos a estar pidiéndole tantas réplicas y Kubernetes va a tratar de hacer todo lo posible para que eso funcione. Entonces, esa es la magia de Kubernetes, básicamente. Eso es Kubernetes, que nosotros podamos pedirle cosas y que Kubernetes se encarga de distribuirlas y ponerlas en su lugar. Obviamente, nuevamente, Kubernetes tiene muchos componentes, como les estaba nombrando recién, pero podemos también definirlos en un par nada más. Lo más importante acá es que en el nodo, ¿sí? En los nodos, los workers, en esos máquinas virtuales donde corren nuestros contenedores, tenemos lo que se llama el container runtime. El container runtime es el que se encarga de realmente correr estos contenedores, o sea, realmente iniciar esos procesos de contenedores, ya sean Docker u otro, en nuestro clúster de Kubernetes, ¿sí? Y como podemos ver, todo este ecosistema de Kubernetes está como todo conectado a una sola cosa, a esta API, el Kube API Server. Fíjate que ese API Server sale del clúster, ¿sí? Y también dentro del clúster todos se conectan. Es como súper importante la API de Kubernetes. Entonces nosotros podemos definir que en realidad Kubernetes es una API. Kubernetes es una API donde nosotros podemos comunicarnos, ¿sí? Por medio de nuestro cliente de Kubernetes que se llama kubectl. Si nosotros queremos conectarnos a Kubernetes y pedirle cosas, lo hacemos con medio de kubectl. También lo podemos hacer con librerías que se conectan a esa API. Hay librerías para Python, para Go, para todos los lenguajes, ¿sí? Entonces, nosotros siempre vamos a estar interactuando con esa API y Kubernetes en sí también va a estar interactuando siempre con esa API. Entonces, podemos definir que Kubernetes en realidad es una API. Y no sé si se acuerdan, pero esta charla se llama cómo protegemos a nuestro clúster de Kubernetes o buenas prácticas de seguridad en Kubernetes. Entonces, básicamente, nosotros lo que tenemos que aprender acá es cómo proteger una API. Y cuando estaba preparando esta charla, dije, bueno, ¿cómo protegemos una API? Bueno, yo lo voy a googlear. O sea, no sé si ustedes saben cómo hacer cosas, pero yo googleo todo. Así que vamos a buscar en Google cómo proteger una API. Entonces yo puse How to Protect API, perfecto inglés, por cierto, debería haber puesto an API, pero no importa. Y me tiró ese resultado de 7 pasos, ¿sí? Para proteger, bueno, buenas prácticas para segurizar una API. Primer punto, priorizar la seguridad. Bueno, eso es algo que nosotros, como los usuarios, ¿sí? De Kubernetes, es algo que es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que priorizar la seguridad de nuestro clúster. Entonces, eso lo vamos a poner como que algo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Después, inventoriar y manejar las APIs es algo compartiendo con la API de Kubernetes, o sea, con los desarrolladores que crearon Kubernetes. Nosotros tenemos que manejar nuestras APIs, inventoriar y manejarlas, pero también las APIs que ya vienen con el clúster, obviamente las hace Kubernetes. Yo no estoy manejando eso. Después, usar un método de autenticación y utilización fuerte o robusto, nuevamente es algo compartido. O sea, la de Kubernetes tiene que ser fuerte, pero yo también tengo que elegir una que sea fuerte. Entonces es algo compartido entre los dos. Practicar el principio del el privilegio mínimo, eso es algo que está totalmente apuntado a mí. O sea, yo tengo esa responsabilidad al 100% como usuario de Kubernetes. Cifrar el tráfico usando TLS,
Eso también está entre los dos, porque Kubernetes tiene que permitir el tráfico TLS, pero también nosotros lo tenemos que activar. Remover información que no debería ser compartida, eso ya está más del lado de Kubernetes, más que nada, Kubernetes es el que se encarga de hacer esa parte. No exponer más datos de lo necesario, también está compartido entre los dos, y validar el input, o sea que cuando yo le escriba algo a la API de Kubernetes, lo validen, eso ya está del lado 100% de Kubernetes. Entonces vamos a limpiar un poco esta lista, ¿sí? Y vamos a hacer que tengamos estos 5 puntos nada más. Priorizar la seguridad, nos poner más información de la necesaria, es algo que vamos a hacer nosotros. Inventariar y manejar las APIs, también es algo que tenemos que hacer nosotros. Usar una solución robusta de autorización y autenticación, es algo que también tenemos que encarar nosotros. Practicar el principio de los privilegios mínimos, cifrar el tráfico usando TLS y quitar, limitar información que no debería ser compartida. Validar los datos ingeridos, eso lo sacamos porque eso es algo que se encarga de Kubernetes, no nos importa. Entonces nosotros vamos a proteger la API de Kubernetes usando estos 5 puntos. ¿Sí? Vamos a ordenar esta lista y vamos a ver estos 5 puntos. Bueno, el primer punto nuevamente es priorizar la seguridad y no exponer más información de la necesaria. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, el primer paso es bloquear el acceso externo. Como dije, la API de Kubernetes permite que yo pueda interactuar con Kubernetes y pedirle cosas, y lamentablemente, por defecto, la mayoría de la gente lo que hace es crear este clúster de Kubernetes, ya sean en los proveedores que sea, y esa API es pública, generalmente, al menos que hagas lo contrario, esa API es pública. Eso quiere decir que cualquier persona se puede conectar a esa API. Esto no quiere decir que cualquier persona pueda hacer cosas contra esa API, no quiere decir que yo pueda, por defecto, conectarme al clúster de Kubernetes sin tener autenticación y poder hacer lo que quiera. No, no, obviamente esa API está protegida por medio de autenticación y autorizaciones, pero al solo hecho de dejarlo con acceso externo, eso le estoy dando en bandeja, digamos, la posibilidad a los hackers de que ellos puedan probar vulnerabilidades, que puedan estar haciéndole ataques de fuerza bruta para encontrar esa vulnerabilidad, o tal vez encontrar usuarios para poder conectarse a esa API. Entonces, el primer paso siempre va a ser, en lo posible, si se puede, tratar de bloquear el acceso externo. O sea, solamente permitir que nuestra API sea accesible desde un entorno local. O sea, que yo pueda, por ejemplo, conectarme a una VPN de mi red y recién ahí poder acceder a la API de Kubernetes. Ese sería el primer paso. Obviamente el segundo paso, y esto es algo que a poca gente le presta mucha importancia y es algo normal en nuestro mundo de la informática, es mantener nuestra API actualizada, mantener Kubernetes actualizado. ¿Por qué queremos hacer esto? Y obviamente por esas vulnerabilidades que yo les estaba nombrando recién, solo nos queremos asegurar no tener estas vulnerabilidades y estar al tanto de esas vulnerabilidades. Hay una muy buena página que es la oficial, kubernetes.io/security, que tienen algo como esto, sí, que podemos ver los CVEs y las vulnerabilidades abiertas, y podés enterarte de qué cosas están pasando en este momento con las diferentes versiones y asegurarnos de que estemos en un entorno seguro. Nuevamente, esta página es pública, o sea que incluso los hackers pueden estar al tanto de esta página. Es más, si yo fuera hacker y quisiera hackear algo, lo primero que hago es, voy y me fijo las vulnerabilidades que tiene y trato de atacar por ese lado. Entonces, es muy importante estar al tanto de esta página y es muy importante estar actualizado, cosa de minimizar al máximo, está bien dicho, minimizar al máximo esas vulnerabilidades, ¿sí? Buenísimo, vamos a ver el segundo punto entonces. Primero voy a tomar un poquito de agua. Vamos al segundo punto entonces, que es inventariar y manejar las APIs. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué Kubernetes tenemos que manejar varias APIs o inventariarlas? ¿Que hay más de una? Y sí y no. O sea, por defecto tenemos la API de Kubernetes, pero también lo bueno que tiene Kubernetes, que para mí es lo mejor que tiene Kubernetes, es que vos podés extender esa API. O sea, podés crear nuevos paths, nuevos recursos de nuestra API para empezar a manejar nuevos recursos, para manejar recursos que antes no manejaba Kubernetes. Esto se hace por medio de una tecnología que se llama Kubernetes CRD, ¿sí? O Custom Resource Definition, que te permite crear nuevos recursos, como por ejemplo los recursos que les nombré recién, pods y nodos, son recursos de Kubernetes. Yo si quisiera, podría crear un recurso que se llame pelado, ¿sí? O Pablo, ¿sí? Y ese recurso lo puedo manejar con Kubernetes. O sea, puedo crear un Pablo, borrar un Pablo, modificar un Pablo. Y detrás de eso yo tengo que tener un controlador que se encargue de estar al tanto de esos Pablos que están en mi clúster de Kubernetes. Esta metáfora ya se fue un poco lejos. Y ese controlador, al estar al tanto de esos Pablos, va a hacer cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo hacer definir que un Pablo sea un servidor de Counter-Strike, por ejemplo. Entonces, cuando yo defino un Pablo nuevo, tengo un controlador que ve ese Pablo
ya no tiene sentido lo que estoy diciendo, y crea un servidor de Counter-Strike. Si creo otro Pablo, lo modifico, Kubernetes va por medio de ese controlador a hacer esa modificación. Entonces, nuevamente, me permite extender esta API de Kubernetes y hacer cosas nuevas. Obviamente, al yo estar manejando nuevos controladores, nuevas paths de APIs y nuevas extensiones, ya entra en responsabilidad mía asegurarme de que esas nuevas cosas sean seguras. Entonces pueden llegar a ser peligrosos. O sea, yo puedo tener alguna vulnerabilidad en mi API que permita que alguien cree algo, ¿sí?, que sea peligroso para el clúster. Entonces, por eso hay que tener en cuenta esta parte de inventariar y manejar las API, porque Kubernetes te permite extender y customizar, y eso puede llegar a ser muy bueno por un lado, pero peligroso por el otro. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Después, usar una solución robusta de autorización y autenticación. El sistema que viene por defecto en Kubernetes está bastante bien, ¿sí? Te permite crear usuarios, grupos, que ahora lo voy a mostrar, y está todo basado con certificados, entonces es muy difícil de craquear, es muy difícil de que una persona que no sea el usuario pueda autenticarse a nuestro clúster adivinando contraseñas o algo así. ¿Por qué no? Porque usa certificados, que es mucho más difícil de craquear. Lo importante es configurarlo bien, porque acá en realidad el problema no es la parte técnica, ¿sí?, sino el problema es la parte social, ¿sí? Mucha gente, y esto me incluyo, empieza a compartir usuarios. O sea, cuando yo creo un usuario por defecto en nuestro clúster de Kubernetes, se crea el usuario administrador, ¿sí? Y es muy común decir, bueno, toma, te paso el usuario administrador, el equipo usa el mismo usuario administrador, entonces empieza a compartirse ese acceso que no debería. Entonces, la parte, en realidad, que hay que tener en cuenta es la parte social, de cómo manejar esos usuarios, ¿sí? Entonces siempre es mejor, como me imagino que ya saben, es crear usuarios por cada persona, no compartir, ¿sí? Y usar los mínimos permisos, que es lo que voy a mostrar ahora con RBAC, ¿sí? Practicar el principio de los privilegios mínimos, que esto lo vamos a hacer con Role-Based Access Control, que es una feature de Kubernetes que nos permite dar accesos a nuestro clúster de forma granular, ¿sí? Esto se llama RBAC. ¿Cómo funciona RBAC? Vamos a ver, nosotros tenemos nuestro clúster de Kubernetes, ¿sí?, que puede estar o no dividido en diferentes namespaces. Para aquellos que no saben, namespace es una división lógica de nuestro clúster donde yo puedo tener separado algunos recursos, no es tan importante, pero mucha gente lo usa. Puedes tener, por ejemplo, un namespace para para un equipo, un namespace para otro equipo. Hay gente que usa namespace para diferentes aplicaciones, hay gente que usa namespace para diferentes entornos. Por ejemplo, puede tener un namespace para producción y uno para stage, y uno para dev, cosas así. Eh, pero lo bueno es que es una división lógica del clúster, que donde yo puedo empezar a separar algunas cosas. Después tenemos nuestros usuarios o grupos, ¿sí?, que son humanos, son personas que están accediendo a nuestro clúster de Kubernetes. Y después tenemos los pods, ¿sí?, que nuevamente son esas aplicaciones que nosotros corremos en nuestro clúster de Kubernetes. Y después hay que tener en cuenta 5 cosas cuando hablamos de RBAC. Tenemos el rol, ¿sí?, que es un set de permisos, pero está apuntado a un namespace. Después tenemos el cluster role, que también es un set de permisos, pero está apuntado al clúster, ¿sí? Y después nosotros, si queremos, juntar ese set de permisos con un usuario o un grupo, tenemos que hacer un role binding. O sea que si yo quiero asignarle permisos de rol a un usuario, lo que tengo que hacer es un role binding para asignar ese rol con ese usuario, ¿sí? Con el cluster role binding es lo mismo, nada más que usando cluster role y los usuarios de los grupos. Y después tenemos algo que se llama service account, que básicamente es como un usuario que yo le creo en mi clúster para que los pods usen. ¿Por qué vamos a crear usuarios de Kubernetes para pods? Y porque hay muchas veces que queremos que nuestros pods interactúen con la API de Kubernetes, ¿sí? Podemos hacer un pod, como en el ejemplo que estaba diciendo recién, y que esos Pablos que crean servidores de Counter-Strike, ¿sí? Podemos hacer ese pod que tenga la posibilidad de crear nuevos pods, que tenga la posibilidad de editar pods, que tenga la posibilidad de matarlos, que tenga la posibilidad de bajar imágenes, ¿sí? Entonces es muy probable, y esto es muy común nuevamente, que tengamos que nosotros empezar a crear estas service accounts, que nuevamente son usuarios que nosotros le asignamos a los pods, para darle permiso a los pods para que hagan cosas dentro de Kubernetes. Y de la misma forma que yo hago un binding de un rol a un usuario, hago lo mismo para un service account. Cuando quiero darle permisos a un pod, lo que hago es creo un service account, se lo asigno a ese pod y después hago un role binding del service account con el rol, o un cluster role binding del service account con el cluster role.
Puede ser que haya sido bastante rápido, pero no importa porque tengo una pequeña demo donde voy a mostrar cómo funciona esto, ¿sí? Vamos a ver si funciona, vamos a pedirle a los dioses de las demos que nos acompañen, ¿sí? Y vamos a levantar mi clúster. Yo acá tengo diferentes usuarios donde lo que voy a hacer primero es vamos a crear un pequeño namespace, ¿sí? Que se llama Office en mi clúster. Entonces yo puedo hacer getNS y tenemos nuestro namespace dentro de mi clúster que se llama Office. Vamos a crear un usuario nuevo usando OpenSSL para crear esa key. ¿Sí? Esto en realidad ya lo tengo creado, así que no lo voy a hacer de nuevo. Después vamos a firmar vamos a crear un Certificate Signing Request, ¿sí? Para crear este nuevo usuario. Y después vamos a firmar ese Certificate Signing Request con un nuevo certificado, ¿sí? Y finalmente lo que vamos a hacer es vamos a crear un nuevo usuario. Vamos a hacer con esto. Vamos a hacerlo de nuevo, esto por las dudas. Vamos a crear un nuevo usuario. Vamos a configurar mi kubectl para que use ese usuario, ¿sí? Y vamos a ver ahora que, por ejemplo, si yo hago este comando, vamos a usar este nuevo usuario. Yo ahora, por ejemplo, puedo hacer kubeselect para asegurarme que estoy usando el namespace con el employee, que es este nuevo usuario. Y si hago getPods, por ejemplo, me va a decir que, bueno, en este caso me dice que no estoy, a ver, autorizado. Ahí falla, entonces vamos a hacer de nuevo este paso. Permiso, permiso. No me digan nada. Vamos a crearlo nuevamente. Ahora sí. Y ahora vamos a setear esto. Y ahora vamos a hacer así. Uy, oh no. Ahí. Y ahora vamos a setear el coso. A ver si puedo hacerlo. Vamos a ver si tengo suerte ahora. Se me murió mi clúster. Esto puede fallar. Los dioses de la demo no me acompañaron hoy. ¿Qué pasó? ¿No me anda? ¿Me murió? Vamos a hacer nuevamente así. A ver. Esto puede fallar, como les he dicho. Vamos a hacer un pequeño chequeo de algo. Y si no, bueno, seguimos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. Está bien, está bien. Ah, mira. Mira esa ahí. A ver ahí. A ver ahora. Mira que si esto funciona. Bien, a ver. Vamos a ver nuevamente. Bien. Y si yo hago lo siguiente, vamos a ver nuevamente el tema de los comandos, que lo tengo creado. Si yo quiero hacer apply a este rol, me dice que no, me parece que esto no va a andar. Vamos a probar nuevamente una cosa. Y nuevamente voy a mirar este rol. .yaml y les voy a mostrar cómo funciona. Nosotros vamos a crear un rol, ¿sí? Que se llama Deployment Manager y le vamos a dar estos permisos, ¿sí? Vamos a permitir que pueda acceder a la API de extensiones y aplicaciones, vamos a permitir que pueda acceder a los recursos como pods, replicaset y deployments y vamos a permitir que pueda hacer cosas en esos deployments como get, list, watch, create. O sea, esos son los verbos que nosotros le vamos a dar acceso a este nuevo rol. Como les mostré en el grafiquito recién, ¿sí? Lo que ahora tenemos que hacer es ya tenemos el rol, ahora tenemos el usuario y el grupo, ¿sí? Que ya está creado, que lo creé, se llama employee, y ahora lo que tenemos que hacer es un role binding, ¿sí? Entonces vamos a hacer apply-f, role, ¿sí? Y ahora si quiero hacer el role binding, tengo que leer, a ver,
tengo el role binding y acá lo que estoy haciendo es, el sujeto va a ser el tipo usuario con el nombre employee, ¿sí? Y después lo que tengo que hacer es juntarlo con el role, que también se llama el tipo role y se llama deployment manager. Entonces, nuevamente, lo que estoy haciendo es juntando el usuario employee con el role deployment manager, y esto lo vamos a aplicar. Y ahora, si yo quiero, por ejemplo, puedo hacer get role bindings, ups, menos A, y vemos que tenemos en el namespace Office, tengo creado ese role binding que se llama deployment manager, que bindea el role deployment manager con el usuario, ¿sí? Vamos bien. Entonces, ahora, si yo hago cube select, me parece que esto no va a andar porque me parece que no está bien mi contexto, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo andar, y si no anda, ¿qué le vamos a hacer? Get pods. No, no me anda. A ver, vamos a hacer un segundo nada más, vamos a tratar de ver si lo puedo arreglar. Me parece que es algo de que cuando creé mi comando, me parece que hay algo ahí que hice mal. Vamos a hacer nuevamente, a ver. Employee, está bien, employee está bien, employee está bien. Bueno, no anduvo, no lo voy a poder arreglar ahora, pero de esta forma yo lo que quería mostrar era que cuando yo creo este rol y este role binding, antes no podía acceder a estos pods, y cuando creé este pod, este nuevo rol, le di permiso solamente para que hiciera eso, ¿sí? Entonces, de esta forma nos aseguramos de que no pase, a ver, vamos a hacer esto, la última, vamos a hacer esta última, me parece que este fue el error. A ver ahora, get pods. Tampoco. Bueno, de esta forma nos aseguramos de que no pase que este usuario pueda hacer más cosas de lo que yo le estoy dando, ¿sí? Como siempre, la demo no es una buena idea hacer una demo en una conferencia, a veces pasa. Perdón, disculpo por eso. Vamos entonces a seguir un poquito más, ya casi terminamos. Otra cosa que tenemos que hacer para proteger nuestra API de Kubernetes es cifrar el tráfico usando TLS. De esta forma nos aseguramos de que la comunicación entre nuestro cliente y la API esté cifrada. Por defecto, Kubernetes ya usa TLS, o sea que toda la exposición de nuestra API ya usa un certificado y los firma, ¿sí? Son certificados creados por Kubernetes y son autofirmados. Pero si quieres, puedes usar tu propia CA o crear tu propia CA y hacerlo incluso un poco más seguro. Es una buena idea, ¿sí? Se puede hacer, pero es muy difícil de mantener, ya que obviamente tenés que estar manteniendo tus certificados y asegurándote que no se venzan y todo eso. Si quieren incursionar en este problema de manejar certificados, podemos usar algo como sea Ser Manager, es una buena opción. Te ayuda un poco a manejar todos esos certificados, no tienes que estar actualizándolos a mano ni nada de eso. Y finalmente, cuando hablamos de cómo proteger Kubernetes también, pero del lado desde adentro, tenemos que usar algo dentro del container runtime. O sea, nosotros tenemos que asegurarnos que nuestras aplicaciones que están corriendo en nuestro clúster estén corriendo de una forma segura. O sea, que nuestro clúster esté protegido contra las mismas aplicaciones que corren en nuestro clúster. Porque muchas veces nosotros tal vez le damos permisos a la gente para que haga más cosas de las que deberían poder hacer, ¿sí? A nuestros desarrolladores, y ellos pueden llegar a incluso crear un contenedor que pueda ser peligroso, ¿sí? Esto tenemos varias cosas para tener en cuenta. Hay una cosa que se llama Privileged Containers. Voy a contar una pequeña historia. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, tenemos un ratito. Voy a contar una pequeña historia. Los Privileged Containers te permiten correr contenedores en nuestro clúster de Kubernetes que, como su nombre indica, son privilegiados. O sea, que tienen más privilegios de lo común a la hora de acceder a los recursos de sistema, ¿sí? De nuestro nodo. Por ejemplo, yo le puedo dar permisos para que pueda usar puertos que tal vez por defecto los contenedores no permiten usar, o acceder a archivos que por defecto los contenedores no podrían usar, ¿sí? Y esto hay veces que no te queda otra que realmente hacerlo, ¿sí? Es el caso de aquellos contenedores de seguridad, o sea, contenedores como vendrían a ser como antivirus, entre comillas, que yo tengo que correr en mi clúster de Kubernetes para que puedan estar al tanto de otros contenedores que están corriendo y que puedan acceder a esos contenedores y manejar a ver los procesos que están corriendo o los archivos que están usando. Entonces, estos contenedores son privilegiados, tienen como exceso de accesos, básicamente. Y esto es algo que la historia que quería contar me pasó algo más o menos divertido, si lo ves por un lado, es que nosotros en nuestra empresa tenemos que correr este tipo de antivirus, este tipo de servicios que se encargan de, nuevamente, asegurarse que los contenedores estén corriendo lo que tienen que correr, que no haya procesos raros corriendo en nuestro nodo, y tenemos que darle permisos extra a estos contenedores para que puedan hacer eso.
¿Qué pasa? Nosotros cada 6 meses tenemos que hacer un chequeo de seguridad de nuestros clústeres y bueno, esta vez nos hicieron un chequeo de nuestros clústeres. ¿Qué pasa? Viene una empresa, se hace lo que se le llama un pen testing, un penetration test, que básicamente vos le das acceso a tu clúster para que ellos puedan tratar de hackearlo, ¿sí? O sea, como un hackeo ético. Bueno, nosotros le dimos acceso a nuestro clúster y ellos pudieron, por medio de una vulnerabilidad que tenemos que arreglar, saltar de un contenedor a otro y obviamente el contenedor que saltaron fue a este contenedor de seguridad, o sea, el contenedor de antivirus, digamos, de tu empresa, eh, que era privilegiado, y una vez que pudieron acceder a ese contenedor privilegiado, básicamente pudieron hacer todo. O sea, pudieron tomar control absoluto del clúster, ya que ese contenedor podía hacer todo, podía salirse del clúster, podía acceder a archivos, podía traerse los certificados, podía traerse los certificados de los usuarios y básicamente tomar control absoluto de tu clúster y hacer lo que quieras. Me da risa que usaron el servidor de antivirus para tomar ese control. Obviamente nuestro servicio de antivirus flagueó esto, ¿sí? Nos mandó alertas y pudimos dejar lo que pase, digamos, porque nosotros nuevamente estamos probando eso. Pero nuevamente fue divertido que usaron ese servicio para bloquearlo. Y otra cosa graciosa que nuestro equipo subiera y dice, no, bueno, pero entonces saquémosles acceso privilegiado a ese contenedor. Y no, no se puede. O sea, que vos tenés que permitir que ese contenedor tenga acceso privilegiado para poder manejar, digamos, esos procesos extra. Entonces no puedes quitarle los privilegios. Pero bueno, me pareció divertido. Seguramente hay muchísimas risas en el chat. Esto en realidad lo puedes también evitar usando algo como Pod Security Policy, que ahora en realidad se deprecó y se llama Pod Security Admission. Con Pod Security Policy o Pod Security Admission puedes hacer reglas que podés decir, yo quiero que mis namespace por ejemplo, de desarrollo, mi namespace de stage, no se puedan crear contenedores privilegiados, que solamente se pueden crear en namespace de sistema, por ejemplo. Puedes hacer ese tipo de reglas, está muy bueno. Y por defecto no viene prácticamente, o algunos nubes tienen algunas post security policies implementadas, pero por defecto no tienen nada, entonces está bueno investigar y empezar a usarlo. Después hay otra cosa que se llaman rootless containers. Por defecto los contenedores corren como root, o sea, los procesos que corren dentro del contenedor corren como root, al menos que hagas lo contrario. Y ese ID, para aquellos que sean un poquito más de Linux, ese UID que corre, no es UID, ese ID que corre dentro del contenedor machea al del nodo, o sea que es el ID 1. Y si yo puedo acceder, si yo le monto archivos owneados por el root dentro del contenedor y el contenedor corre como root, puede acceder a esos archivos, porque es el ID 1. Entonces, hay una cosa que se llama rootless container que te asegura de que tus contenedores no puedan correr como usuario root, sino que sí o sí tienen que correr como un usuario extra. Pero eso depende de cada aplicación. Tenés que hacer que todas las aplicaciones tuyas, cuando creas el Dockerfile, que cambien a un usuario que no sea el root. Y esto lo puedes enforzar con el Pod Security Policy. Puedes hacer que tu Security Policy diga que no se pueda correr como root, sí o sí tengas que correr como un usuario. Pero esto no es tan fácil y siempre tenés que estar haciendo excepciones, entonces está bueno tenerlo en cuenta, pero piensen que en realidad no es algo mágico, que lo pones y listo, te olvidas de los problemas. Son varias cosas que tenés que hacer, no es tan fácil. Y aparte, los rootless containers tienen que estar soportados por el demonio, el servicio de contenedores, ¿sí? El container runtime, que es el que se encarga de correr estos contenedores. La realidad es que los más usados, que es Containerd, es el más usado, que es el que creó Docker, y CRI-O lo soportan, así que no hay drama con eso. Después tenemos una cosa que se llama Network Policy, que permite crear, como su nombre lo indica, políticas de networking, o sea, permitir o denegar acceso de red, ya sea entre pod o servicios, o pod e internet, ¿sí? Entonces yo puedo crear reglas para que mis pods no puedan salir a internet, por ejemplo, o no se puedan comunicar con pods que están en otro namespace, o no se pueden comunicar con ningún pod. Y eso está bueno, es como un firewall básicamente que puedes crear dentro de tu clúster de Kubernetes y que está dentro, digamos, del clúster. O sea, puedes hacer que no permita tráfico entre pods. Nuevamente, esto requiere que tu plugin de networking, que es el que se encarga de manejar toda la red de Kubernetes, sea compatible. Los más usados, nuevamente, son Calico, Cilium y Wave. Estos lo soportan, pero hay veces que no lo soportan. Si tenés un plugin de networking viejo, por ejemplo, Flanel, que era muy usado antes, no lo soporta. Entonces, tenés que tener algo que lo soporte.
Y otra cosa más, que uno de los chicos de ahí de Arcis, cuando estuvimos armando las charlas, me preguntó por qué dije que TLS está activado por defecto cuando en realidad no es así. Y claro, yo estaba hablando de la API, que la API por defecto sí está activada, o sea, en la API sí está hablando de TLS, sí está activado TLS por defecto, pero lo que no está activado por defecto, y esto es verdad, es el tráfico entre pods. O sea, por defecto, el tráfico que va de pod a pod, o de pod a servicio, de pod a internet, o viceversa, no va cifrado. ¿Sí? No hay certificados en el medio. Entonces, es posible que una persona que haya tomado control del nodo pueda snifear los paquetes que salen del pod hacia otro pod y pueden ver ese tráfico porque no está cifrado. Esto se puede arreglar, entre comillas, arreglar con Service Mesh. Para aquellos que no conocen, Service Mesh es una tecnología que te permite crear como un proxy entre cada pod que le da algunas posibilidades extra. Esas posibilidades pueden ser cifrado TLS, autenticación, puedes hacer reglas también para que no se conecten entre pods que no quieras que se conectan, puedes te dan métricas y otras cosas. Pero bueno, como dije, una de las principales cosas que la gente usa Service Mesh es para cifrar ese tráfico. Y lo bueno de Service Mesh es que cuando vos lo aplicás y lo pones en tu clúster, no tenés que hacer nada en los pods. O sea, la aplicación en realidad no tiene que manejar certificados, no tiene que hacer nada, lo maneja este mesh, digamos. Entonces, es como que ganás ese cifrado gratis, digamos, sin tener que pedirle a los usuarios que hagan nada. Entonces, esa es una buena alternativa para dar cifrado dentro de tu clúster. Tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar para encontrar estos problemas. Voy a nombrar algunas que ya he usado, otras que no he usado, pero investigando encontré algunas que estaban muy buenas. Una bastante tonta, o para mí graciosa, se llama Popeye o Popeye en inglés. No sé si ustedes tienen en España Popeye, me imagino que sí. Y lo que se encarga de Popeye es vos cuando lo corres, necesitas privilegio, necesitas tener acceso absoluto a tu clúster, empieza como a chequear todos los pods que vos tengas, ¿sí? Todas las políticas que tengas, y te empieza a tirar recomendaciones. Por ejemplo, te dice, mirá, por ejemplo, Prometheus Config Reloader no tiene probes definidas. ¿Sí? Esto no es algo de seguridad, pero te da como buenas prácticas para asegurarte que tu clúster esté bien configurado. O sea, que todas las aplicaciones que estén corriendo en tu clúster tengan buenas prácticas. No solamente te dan estas prácticas de seguridad, como estamos hablando en esta charla, sino que te dan algunas otras prácticas, ¿sí? de probes o de puertos que no están usando. Fíjate que acá te dice, se queja de que el pod está usando la imagen latest, que eso también es una mala práctica, ¿sí? Siempre es mejor usar una imagen pineada. Entonces, te tira como esas recomendaciones que para mí están buenas, y aparte puedes hacer como que se cronee y tengas como métricas y tenés alertas y esas cosas. Entonces está bueno. Después hay otra que está buena que se llama Trivi o Trivi, que se encarga de escanear tus imágenes, ¿sí? Y asegurarte que, o sea, que no tenga vulnerabilidad. O sea, entonces, por ejemplo, en este caso está fijando, bueno, se fue, pero lo que hizo fue, le pasas la imagen Alpine 317, por ejemplo, se la descarga y se fija a ver si tiene una vulnerabilidad. Entonces, de esta forma puedes mantener las imágenes que están en tu clúster sin vulnerabilidades, idealmente, ¿no? Después tenemos una que se llama Cube Audit, que creo que esta la hizo, si no me equivoco, Spotify o Shopify, una de las dos empresas, que te permite, nuevamente, le pasas como un acceso a tu clúster y te encuentra cosas deprecadas o cosas que tal vez deberían estar con mejor seguridad, y nuevamente puedes crear alertas y puedes crear métricas para esto. Otra que me gustó un poco más se llama Gatekeeper, que es súper fácil de instalar, te lo descargas, lo instalas con Helm y ya tenés tu clúster de Gatekeeper, tu aplicación de Gatekeeper corriendo. ¿Y para qué sirve Gatekeeper? Esto está muy bueno para mí. Puedes crear tus propios templates de constraints, o sea, puedes crear tus templates para limitar cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo si quisiera podría crear un template para que todas las imágenes de mi clúster sí o sí sean imágenes que estén descargadas de mi repositorio, ¿sí? Entonces, puedo crear mi regla, la que yo quiera, ¿sí? Que haga esto. Obviamente hay que saber escribirlo, no es tan fácil, pero esto va corriendo en nuestro clúster y acá yo le voy a decir, bueno, mira, solamente permití pods que se hayan descargado de repos que empiecen con Arcis, ¿sí? Entonces, de esa forma, nos aseguramos que todas nuestras imágenes sí o sí hayan sido descargadas del repositorio de Arcis y no se hayan sido descargadas afuera. Y acá, por ejemplo, si yo intento correr una imagen de Nginx, que obviamente usa la imagen de Nginx oficial, que no es de Arcis, digamos,
fíjate que me lo va a bloquear, ¿sí? Y si yo describo el pod, me va a decir que Container Nginx tiene una imagen inválida porque solamente permite ARSYS. Eso es Photoshop que le pegué ahí para que quede, para que se vea bien. Pero de esta forma, entonces yo puedo bloquear para que mis imágenes estén controladas por mí, nada más. Obviamente este es un ejemplo de las cosas que puedo hacer, pero puedo hacer muchas cosas más y este está muy bueno. Gatekeeper es como súper profesional, un poco más complejo, pero está muy bueno y lo súper recomiendo. Otra cosa que pueden hacer, que está bueno, es mirar mi video que yo hablé con Tim Allclair, que es una persona que trabaja en Google y está a cargo de la parte de seguridad de Kubernetes. O sea, está en un grupo de un equipo de seguridad de Kubernetes que se encarga de manejar todas estas vulnerabilidades que les hablaba más temprano. Y en esta charla que tuve con él, que está en inglés pero tiene subtítulos, hablamos de diferentes formas de cómo hackear un clúster, buenas prácticas, muchas son las que he estado nombrando acá, herramientas, y básicamente lo que dice acá en este podcast, les tiro un TLDR, es que la mayoría de los problemas son creados porque nuestra API es pública y porque empezás a compartir usuarios. O sea, creas un usuario admin y usas ese usuario admin para todo, o le das ese permiso admin a pods que no deberían tener permiso admin, y de esa forma se empieza a hacer más inseguro tu clúster. Básicamente esto. Entonces, nuevamente volvemos a la parte social, que es lo más importante, no tanto la parte técnica. Tenemos herramientas que nos ayudan de la parte técnica para hacer que nuestro clúster sea más seguro, pero la parte social es lo más difícil de manejar y lo más importante. Así que tengan en cuenta eso, véanse ese podcast si quieren, la verdad que esa persona sabe mucho y nos trajo información, digamos, de verdad, gente que trabaja de esto, o sea, no es un hijo de vecino como yo que le estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, vayan y vean este podcast, que es una persona que sabe mucho, de verdad. Así que bueno, creo que eso fue todo. Tenemos un ratito para algunas preguntas. Muchas gracias a aquellos que atendieron a esta webinar. Disculpas nuevamente por esa demo. Prometo que la voy a arreglar y la voy a poner en un video para que la puedan ver después, pero lo único que les quería mostrar era que poder darle permisos a un usuario es súper fácil, si es que te anda, y de esa forma te aseguras de que no le das más permisos de lo que necesitas. O sea, crear un usuario es fácil, crear esos permisos es fácil y listo. No tenés que estar compartiendo el usuario admin, lleva unos minutos nada más. Si me quieren seguir en las redes, pueden ir a peladoner.com, ahí están todas mis redes, Twitter, YouTube, Instagram, lo que sea, chequenlo ahí. Así que bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Pues gracias a ti. Tenemos bastantes preguntas, así que te las voy a ir pasando. La primera, ¿qué opinas de configurar user namespace en lugar o mejor además de rootless? Eh, También, o sea, son dos cosas que sirven, pero viste que a veces es difícil. En el caso de, bueno, para aquellos que no saben, es muy parecido a rootless, es crear como una jaulita de usuarios, ¿sí? Que cuando corra el usuario root dentro del contenedor, en realidad esté mapeado a un ID un poco más alto. De esa forma, no va a compartir el ID del nodo. También sirve, ¿sí? También sirve definitivamente, pero está bueno a veces también no correr como root, ¿viste? Porque generalmente tu aplicación no debería estar corriendo como root porque no necesitas hacer muchas cosas. Entonces, es una buena práctica ya de hecho no correr como root. Entonces, eso es como lo que estás diciendo, lo de mover los IDs, es una buena forma de mantener el usuario corriendo como root, pero es como un parche para mí. Yo creo que es mejor hacer que tus aplicaciones sigan buenas prácticas y no correr como root. Vale, te paso otra, MTLS mediante Service Mesh o WireGuard para el cifrado de tráfico entre nodos. Yo uso MTLS con Service Mesh. WireGuard, la verdad que no lo usa, no sé si se puede usar como para meter tráfico entre pods cifrado. WireGuard, para aquellos que no saben, es básicamente una VPN. Son dos cosas totalmente diferentes. La VPN me permite yo conectarme a mi clúster y estar dentro del clúster para poder, por ejemplo, acceder a la API, que es una de las cosas que les decía al principio. Y MTLS es TLS mutual, digamos, permitir certificados dentro del clúster que se puedan autenticar entre ellos. Son dos cosas diferentes, al menos que esté equivocado yo y que WireGuard también se puede usar para eso, que no sabía. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pues que se me mueven tan rápido que me saltan. ¿Qué recomendarías, Istio o Linkerd? Bien.
A mí me gusta más Linkerd. Istio empezó muy bien, hice un video de Istio, hice un video de los dos, de Linkerd y de Istio. Chequéenlo después en mi canal. Creo que ganó la pulsera de Linkerd, es mucho más usado. Y por ejemplo, la KubeCon de España, que yo fui el año pasado, fue ¿en Barcelona? ¿Sí? No, en Valencia. Em, Había como, no sé, 80 charlas de Service Mesh, de las cuales 78 eran desde Linkerd, una era de Istio y otra era de, no sé, de otra. Entonces como que fue totalmente aplastado Istio por Linkerd y a mí personalmente me gusta más Linkerd. Yendo con las preguntas de qué prefieres, te paso otra. ¿Qué prefieres, Antrea o Cálico? A mí me gusta Calico bastante. Creo que el otro no lo he usado yo, así que no sé bien cómo funciona, pero lo que me gusta de Calico es que usa rutas de Linux para manejar el tráfico. Es como súper liviano a nivel kernel. No usa como como un proceso que se encarga de cifrar el tráfico o como una VPN que agarra el tráfico y lo manda por otro lado. No, usa rutas de Linux, como hiperroute, digamos, que es súper liviano y funciona perfecto y es todo kernel de Linux. Entonces me gusta mucho eso. Di una charla también de Calico hace un tiempo. Networking de Kubernetes, búsquenla. Y otra pregunta sobre preferencias para repositorios de imágenes que nos recomiendas, JFrog, Harbor o cualquier otro. La realidad es que cualquier otro. Cualquiera que te funcione. O sea, podés usar el que te da tu propio proveedor de nube. ¿Sí? Casi todos los proveedores de nubes tienen su propio repositorio. Si no, puedes hostearlo vos con algo como el Docker Registry común o puedes usar algo como Harbor o JFrog. La realidad es que no es tan importante eso, en mi opinión. O sea, es simplemente un repositorio. O sea, un repositorio donde guardas archivos. No me parece que sea tan increíble. Lo que sí, dependiendo de la escala de tu clúster, a veces tenés que tener algunas consideraciones. Si tenés 5.000 nodos en tu clúster de diferentes lugares del mundo, tal vez bajarlos de un lugar público a esas imágenes. Si esas imágenes pesan mucho, pueden llegar a usar mucho ancho de banda y que sea caro. Y tal vez tenés que implementar algo re loco como P2P para mandar las imágenes entre los nodos. Entonces, hay que tener un poco en cuenta la escala. Generalmente, en escalas comunes de vos y yo, de 200 nodos en un clúster como mucho, usa cualquiera, es lo mismo. Es lo mismo. Cambiando un poco de preguntas, ¿cómo sería un Kubernetes básico para la gestión de una base de datos y clientes que accedan a la base? Es decir, la base de datos hay que definir varias réplicas. Disculpa que estaba un poco... Sí, Sí, creo que sí. te la he dicho bien. Em, Manejar base de datos ya de por sí es un problema. O sea, es difícil, no tiene nada que ver Kubernetes. O sea, ya manejar clúster de base de datos es un problema y el hecho de que corra en Kubernetes no lo hace que sea más fácil. Mi recomendación es, sí, lo puedes correr en Kubernetes, depende del tipo de base de datos, ya sea MySQL o Mongo, es la dificultad. Con Mongo o Cassandra o eso está como más pensado para realmente estirarse horizontalmente, o sea, crecer horizontalmente y agregar nuevos nodos. En cambio, algo como MySQL no es tan fácil. Hay algunas herramientas como CockroachDB, o cucaracha en inglés, Cockroach, que está muy bueno. Hice un video de CockroachDB que usa MySQL para clusterizar y está muy pensado para correrlo en Kubernetes, así que chequeate esa solución, CockroachDB. Y en este caso comentaba que era para Odoo más Postgres. Bueno, CockroachDB corre Postgres, así que con eso te va a servir. Vale, pues otra pregunta, solo por confirmar, ¿es posible cerrar la API pública de Kubernetes detrás de una VPN, por ejemplo, dejando expuestos los ingress controles para el acceso público? Sí, por supuesto, por supuesto. La API no tiene nada que ver con el acceso externo de los ingresos. Es otro endpoint, digamos, que se crea. Generalmente son los mismos controladores, lo pones detrás de un load balancer, por ejemplo, y esa API está totalmente separada de cualquier otro tráfico que vaya al clúster. O sea, todo lo que sea ingress, todo lo que sea load balancer, todo lo que sea node port, todo eso no tiene nada que ver. Incluso podés correrlo todo en un solo nodo, pero generalmente los workers, como lo mostraba recién, y los masters están en máquinas separadas. Entonces,
podés 100% separarlo, cosa de que te aseguras de que el tráfico que vaya a la API no pase por máquinas que no son de API. Entonces sí, definitivamente lo puedes separar al 100% y lo pones en una, depende del proveedor que estés usando, seguramente puedes crear load balancers que sean privados o públicos, y si son privados, mejor, y creas una VPN dentro de tu clúster, incluso puedes correr dentro de tu clúster de Kubernetes una VPN, o sea, un servicio de VPN y conectarse ahí. Tiene otras consideraciones que tener en cuenta, pues si te cae la VPN no te puedes conectar al clúster, hay que tener en cuenta, pero pensalo sí, que sí lo puedes separar sin ningún drama. Cambiando un poco las preguntas también, desde el punto de vista de la seguridad, ¿recomendarías el uso de Rancher para administrar Kubernetes en un ambiente productivo? Mm. A mí personalmente no me gusta Rancher. Yo he hablado varias veces de esto. No me parece que sea un problema de seguridad o no. Es simplemente que Rancher para mí es como que es un wrapper, o sea, es como que te atonta mucho los recursos de Kubernetes, como que te los pone en una cajita y te los trata de manejar, y si no sabes mucho, te funciona porque es como que te da la solución, pero a la vez si te llega a romper algo, es muy difícil debuguear algo porque está detrás de Rancher, y si no sabes nada de Kubernetes, como que fuiste. Esto no tiene nada que ver con la seguridad. Yo creo que Rancher es casi lo mismo que correrlo a mano, digamos, o con una nube. Las consideraciones que tiene que tener son exactamente las mismas: proteger la API, mantenerla actualizada y crear bien los usuarios. Ahí ojo con Rancher, porque también Rancher también usa usuarios, ¿sí? Para acceder, y aparte con Rancher puedes como controlar muchos clusters, entonces tu aplicación de Rancher tiene que ser súper segura. O sea, es lo más seguro que tiene que tener en tu clúster. O sea, afuera de tu clúster, ¿no? Porque si yo te gano acceso a tu Rancher, te manejo todos los clústeres. Entonces, y ahí es donde me da un poco más de miedo. Obviamente yo pondría que ese Rancher sea privado nada más, que sea súper autenticado con algo súper seguro. Entonces como que hay que tener mucho cuidado con usar algo como Rancher, porque básicamente le estás dando la posibilidad de acceder a todo. Como siempre se dice, o sea, la fuerza de tu cadena es la del menor eslabón. O sea, si vos puedes tener la mejor configuración de Kubernetes con la última versión y todo detrás de VPN y todo, pero el Rancher le das acceso y el usuario es admin y fuiste. Te hackean todo. Así que hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque estás agregando muchas variables. Y siguiendo la línea de la segurización, ¿qué opinas de utilizar Let's Encrypt en un entorno de producción real? Sí, no hay ningún problema con eso, hay mucha gente que lo usa. Bueno, para aquellos que no saben, lo explico: Let's Encrypt es una forma de crear certificados de forma gratuita, y mucha gente piensa que porque es gratuito es malo, y no es tan así. O sea, no es mejor que los otros, es peor, es verdad, pero no es inseguro en mi opinión, pero requiere como un mantenimiento extra, ya que tenés que no sé, regenerar los certificados cada 30 días, como que requiere un esfuerzo extra para ahorrarte tal vez $70 al año. Entonces, si estás manejando un certificado en Amazon $70 al año, te sale más barato comprar el certificado que mantenerlo. Así que tal vez te conviene usar el pago, digamos. Y otra pregunta, ¿se pueden utilizar soluciones como K3S para entornos productivos de aplicativos pequeños o para producciones siempre mejor una instalación más pura? Y lo malo de ese tipo de K3S, no me acuerdo bien cómo funciona, lo he visto, pero lo malo de ese tipo de soluciones es que no están pensados para producción, no están pensados para que vos corras, como por ejemplo Minikube, para que lo corras en tu máquina, para que hagas pruebas, para que corras eh, eh, la base de datos, digamos, en un archivito. No está preparado para tráfico de producción. Tal vez si es algo pequeño, como estabas diciendo, y la verdad que te va a funcionar, o sea, todo te funciona con algo pequeño. Pero cuando intentes hacer algo un poco más complejo, tal vez, nuevamente, mantener tu clúster de Kubernetes actualizado, si usas algo como K3S que está todo en un solo nodo, actualizarlo puede llegar a ser un problema, puede ser difícil, ya que tal vez tienes un downtime cuando lo estás actualizando. Entonces, por eso a veces no te sirve ese tipo de soluciones. No es que no funcione, va a funcionar bien, va a andar bien, pero manejarlo tiene unas cositas extras que tal vez no valen la pena. Entonces, por eso ese tipo de soluciones no sirven mucho para la producción, porque es un problema manejar o mantener actualizado.
Y siguiendo con las soluciones un poco más sencillas, para containerizar en una sola máquina, ¿utilizamos Minikube o hay algo más apropiado? Minikube te permite correr un clúster de Kubernetes en tu máquina de forma local. Hay muchas opciones, con eso está perfecto Minikube, si no el mismo Docker Desktop, que es el cliente de Docker, te permite crear un clúster de Kubernetes haciendo clic. Ese es el recomendado. Y la gente, los desarrolladores de Kubernetes, los que saben de Kubernetes, usan Kind, K-I-N-D, que significa Kubernetes in Docker. Básicamente corren los contenedores de Kubernetes dentro de un clúster, dentro de tu servicio de Docker. Eh, entonces tenés esas tres opciones, Minikube, Kind y Docker Desktop. La realidad es que a mí me gusta Minikube porque te permite, tiene como plugins donde vos puedes decir Minikube, enable ingress y te instala el ingress ya solo. Entonces, eso está bueno. Pero es lo mismo. Cualquiera te va a funcionar bien. ¿Qué opinas sobre las soluciones como OpenShift, Tanzu de cara a la seguridad que implementan versus un clúster de Vanilla? Mm. Em, Ojo que OpenShift y Kanzu, creo que nombraste, no es Kubernetes. Es un fork, es parecido, no es Kubernetes, no es lo mismo. Son otras soluciones que son parecidas, son orquestadores que no son Kubernetes. Entonces, eh, no es que estamos comparando Kubernetes Vanilla contra Kubernetes de una nube, estamos comparando Kubernetes Vanilla contra OpenShift, que es otra cosa. Eh, Igualmente, yo creo que esta charla que acabo de dar es muy parecida para esas otras opciones. O sea, OpenShift seguramente tenés que tener las mismas consideraciones, las mismas recomendaciones, las mismas configuraciones. Es muy parecido, ¿sí? E incluso no estoy 100% seguro, pero estoy casi seguro que casi todos los manifiestos de Kubernetes los puedes poner en OpenShift y funcionan. O sea, tenés que hacer algunos cambios, obviamente, pero funcionan. Entonces, como que los conceptos son los mismos. Así que yo diría que las consideraciones son las mismas. ¿Has probado el RBAC Manager? No, no lo he probado. Pero me imagino que será una interfaz para crear estos roles y role bindings y todo eso. No debe ser muy difícil de entender, de usar, así que debe estar bueno seguramente. También preguntan si utilizas Trivi y Claire. Trivi no, usamos uno que se llama, otro que no lo nombré, me olvidé totalmente de nombrarlo, se llama Snyk, SNYK, que es muy parecido, eh, te escanea las imágenes de tu clúster y te dice las vulnerabilidades y puedes integrarlo con tu CICD, entonces como que está bueno porque agarra, digamos, las vulnerabilidades antes de que vayan al clúster. Eh, Usamos Snyk nosotros. Y creo que viene por defecto ahora instalado en Docker Desktop. Incluso puedes hacer, dentro de Docker Desktop, puedes hacer Docker Scan, creo que era, o Image Scan, y usa Snyk por detrás para escanear tu imagen. No estoy seguro si el comando es así, pero busquen en internet Docker Snyk Integration y te va a salir el comando, y de ahí puedes escanear la imagen. Así que está bueno Snyk también, es otra opción. Me preguntan si podrías repetir los nombres de los plugins para hacer auditoría de los Kubernetes. Sí. Tenemos Popeye o Popeye. Igual después seguramente la gente de Arcis va a postear, les voy a pasar las slides para que después las puedan descargar, ¿sí? Eh, yo diría que chequeen Trivi o Snyk, lo acabo de nombrar, ¿sí? Kube Audit o Kube Auditor o algo así en inglés. Kube Audit, está bueno. Y Gatekeeper. Esos para mí son los más importantes que tienen que tener en cuenta. Por cierto, creo que lo has dicho, en España también tenemos Popeye. También la conocemos. No sé si en los Popeye, últimos excelente. años esta no ha ido, pero al menos cuando yo era pequeño sí que estaba. Claro, nosotros los viejos lo conocemos, pero tal vez los más jóvenes no. Y yo creo que va por ahí. Otra pregunta, ¿alguna herramienta para los backups de los PV y los PVC externamente? Em, Bien, había una, pero no me acuerdo cómo se llama, pues está Velero, ¿sí? Velero es backups general de tu clúster, se encarga de mantener el estado y guardarlo, Velero, como suena con B corta, y creo que también hace backups de los PVC.
Vale, luego tenemos buena charla. Entiendo que la vulnerabilidad que comentabas que les habían detectado por el pen test es porque tenían permisos excesivos que permitía saltar a otro contenedor. ¿Es así? Exacto. Saludos. Sí, o sea, nosotros le dimos en bandeja de amable acceso. Nosotros le dimos acceso a nuestro clúster y ellos nos pidieron que creáramos un contenedor para que ellos pudieran entrar a ese contenedor y hacer cosas, ¿sí? Lo que encontraron es que ellos podían, a ver si puedo comentar esto o no. Estoy pensando si estoy rompiendo algún contrato. Eh, lo voy a decir de esta forma. Ellos desde ese contenedor pudieron acceder a una API que les dio permisos para administrar el clúster. Sí, está bien lo que dije. Con ese contenedor pudieron acceder a una API que les dio permiso para administrar el clúster. Una vez que pudieron administrar el clúster, pudieron acceder a ese pod súper poderoso, y una vez que accedieron a eso, chao, pudieron hacer todo. Ya me acordé. Esos permisos del clúster original no tenía permisos absolutos en el clúster, no era que podía hacer cualquier cosa, pero sí podía ejecutar una shell dentro de otros pods. Entonces no podían controlar el clúster, no podían crear nuevos contenedores, pero al poder ejecutar una shell dentro de otro contenedor, pudieron ejecutar una shell dentro de ese contenedor privilegiado y de esa forma ganar acceso total al clúster. Ahí está. Ahí lo dije, ahí nadie va preso, por lo menos yo no. Hay que tener cuidado, sí, con lo que, con lo que contamos. ¿Qué buena práctica recomiendas para gestionar servicios secretos sin usar servicios externos como HashiCorp Vault? Uh-huh. Tenés que usar servicios externos como HashiCorp Vault. Ahí en la charla que hablé con Tim, hablamos un poquito de eso, pero básicamente la moraleja de todo eso de manejar secretos es, primero que nada, es difícil. No hay una solución estandarizada para que todo el mundo la use y listo. Pero lo que dijo Tim es, tenés dos formas para manejar secretos en Kubernetes. Bueno, las dos más grandes son, le puedes dar las credenciales. Cuando digo secreto estoy hablando, por ejemplo, de las credenciales de MySQL, ¿sí? Darle permisos a una aplicación para que tenga las credenciales de MySQL y se pueda conectar, por ejemplo. A ese pod le puedes dar las credenciales de varias formas. Primero, lo puedes dejar codear en el código. Obviamente horrible, nadie lo debería hacer. La otra opción es pasarle un archivito con las credenciales. Obviamente horrible, nadie lo debería hacer. La tercera opción sería darle con variables de entorno. O sea, que yo en el CICD, digamos, cuando cree un nuevo contenedor, le pase las variables de entorno con esas credenciales. Eso es más o menos horrible, porque si yo puedo acceder a ese pod, me puedo poner las variables de entorno, leerlas, o si puedo leer la descripción de un pod, puedo leer esas credenciales y acceder a la base de datos. La mejor opción, ¿sí?, es que tu contenedor o tu aplicación se traiga él mismo en runtime, ¿sí?, cuando inicie la aplicación, se traiga las credenciales y las guarda en la memoria. De esa forma, esas credenciales no están escritas en ningún lado, solamente la aplicación la puede acceder, y si alguien gana control de ese pod, no debería poder ver las credenciales. ¿Se entiende? Entonces, esa es la mejor forma. Lo malo de eso es que tenés que codear esa lógica en tu aplicación para que cuando inicie se traiga las credenciales. Entonces, es más trabajo para el desarrollador, pero es lo más seguro. Y esas credenciales deberían estar en algún lugar externo. Y respondiendo a tu pregunta directamente, usar algo como Vault es una opción, o usar, hay varios, es decir, Vault o cualquier otra, es básicamente lo mismo, pero lo importante es que tu aplicación se encargue de traer esas credenciales. Bueno, nos hemos pasado ya una hora un poquito, así que te voy a pasar las tres últimas preguntas, ¿vale? La primera, respecto a Tres. las actualizaciones de las versiones de Kubernetes que mencionaste, ¿en qué canal Sí. recomiendas hacerlo? ¿Estable, rápido, regular? Estable está bien, y siempre y cuando, o sea, ellos siempre en el estable van a estar patchando las vulnerabilidades que son más urgentes. Así que usando estable está bien, siempre y cuando esté actualizado, ¿no? Que esté la última versión estable. Puedes utilizar GSecret o CyberArk como gestores de secretos, ¿verdad?
Es lo mismo que usar Vault o algo como eso. Eso no te soluciona el problema de la seguridad. Lo único que hace es un lugar donde guardar tus secretos. O sea, yo puedo guardar mis secretos en un disquete o en un floppy, o lo puedo guardar en un bucket, o lo puedo guardar en un archivo de texto. No importa. Lo importante es cómo acceder. Vale, y la última, esta es un poco más filosófica. ¿Alguna tecnología nueva que nos puedas recomendar? Y creo que no vale ChatGPT ni nada que esté un poco Oh, desgastado estos días. iba a decir esa. ¿Alguna tecnología nueva que les pueda recomendar? Vamos a hablar un poquito de Kubernetes entonces. Em, Dagger. Lo voy a escribir acá. A ver si lo puedo escribir yo bueno, se escribe. Sí, puedes Bueno, escribir, sí. si no lo Puedes ponemos escribir en acá. el chat. Dagger. Ahí lo van a ver acá. Dagger. Esta es una tecnología que te permite, es difícil de explicar, pero te permite dockerizar tu pipeline completo de CI/CD. O sea que tu pipeline de CI/CD, por ejemplo, tiene diferentes pasos: buildear la imagen, subir la imagen, deployar, ¿sí? Todo eso corre en diferentes sistemas. Puedes tener buildear la imagen en un lugar, subirla a otro lugar, descargarla, deployar, todo eso en diferentes sistemas. Con Dagger vos podés hacer que todo esto sea solo un solo flow y todo esté dockerizado y podés acceder a diferentes partes de tu flow. Y esto lo hizo el creador de Docker. O sea, Docker, el creador de Docker se llama Solomon Hykes, se fue de Docker hace un tiempo y creó esta empresa que se llama Dagger y hace esto. Así que esto está muy bueno, chequenlo. Ya voy a hacer un video de esto dentro de poco. Pero bueno, esta es una herramienta que recomiendo, Dagger. Estamos entonces. Perdón, ahora sí que me oyes, ¿no? Sí, sí. Que hay más más preguntas pero son más ya relacionadas ya con por qué no te has puesto la camiseta de campeones del mundo, felicitarte por la tercera, etc. Veo que la tienes a mano, ¿no? No puedes. La tengo acá y me llegó ayer, estoy muy contento, tenemos las 3 estrellas ahí, muy contento. Pero sí, me llegó ayer, no me la puse porque era me sentía como que tal vez le estoy como refregando en la cara a mucha gente de España, así que prefiero, pero la tengo a mano porque gracias por no nombrarlo y gracias por gracias, no, pues yo no salí campeón, yo no jugué al fútbol, pero bueno, estamos contentos, así que Bueno, va a yo salir creo en que los aquí próximos tampoco videos lo seguramente. tomamos mal, ni mucho menos. Quiero decir que Bueno, por disfrutamos las todos dudas, por mucho las con dudas. disfrutamos todos mucho con el equipo fútbol de Argentina en este mundial. Ujú. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que ha estado muy bien. Muchas gracias, Pablo Pelado, por estar aquí, por la charla, por todo. Vamos, ha estado muy interesante. Muchas gracias también a Bueno, todos los que habéis asistido. Veo que hay bastantes comentarios aparte de lo de la Copa del Mundo, de felicitaciones y de que les ha gustado, así que me alegro. Que gracias a bueno, muchas ti, gracias, Pablo, chicos. por todo. No sé si quieres decir algo para despedirte o lo dejamos ya aquí. No, estamos ahí, como dije, para aquellos que no me conocen, soy Pelado Nerd en YouTube, métanse a peladoner.com y ahí están todas mis redes, me pueden seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook, no, Facebook no, en todas esas redes y ahí están todos mis canales, así que chequenlo, porque ahora estoy de break, en enero no estoy haciendo videos, pero en febrero ya volvemos, ya tengo varios videos en el pipeline, tengo que filmarlo con mi camiseta de Argentina nueva, así que dentro de poco ya volvemos, así que nos vemos Pues ahí. apuntado y lo haremos, que yo creo que todos nos hemos quedado con ganas de seguir aprendiendo contigo. Muchas gracias, muchas Así que gracias. nada, muchas gracias por todo, gracias a todos por venir, esperamos que os haya gustado y nos vemos en próximas sesiones. Un saludo, gracias a todos.